¡Afuera, malparido! ¡Rafa Quintero! ¡Fuera! 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 ¡Quintero! ¡Bandido! ¡Afuera, malparido! ¡Rafa Quintero es una rata! ¡Rata inmunda! Este video que acabamos de ver empezó a circular hace exactamente una semana. Más o menos a eso de las 8 de la noche empezó a rotar por los distintos WhatsApp de la ciudad. Esto fue después de la jornada electoral en la cual Federico Gutiérrez triunfó a la alcaldía de Medellín y Andrés Julián Rendón a la gobernación de Antioquia, y fue la derrota de los dos candidatos del Partido Independientes, del exalcalde Daniel Quintero, el señor Juan Carlos Upegui a la alcaldía y Esteban Restrepo a la gobernación. Las personas que se oían gritar son los vecinos de la familia Quintero. Ellos son los vecinos que gritaban desde sus edificios. Bienvenidos a Entrevistas Cambio. Este video nos lleva a unas reflexiones distintas, porque hay quienes creen que la sanción social es merecida, que es una sanción que se merecían, y que piensan que esto es parte de la libertad de expresión, que no tiene ningún problema. Para otras personas, este tipo de acciones se parecen más a un linchamiento público, y además por haber ocurrido en la casa de esta familia, donde a lo mejor estaban las niñas además, pues es como una suerte de destierro y de intento de destierro y de aplicar una justicia, pues una suerte de justicia por mano propia, sin querer esperar a que, si tienen alguna crítica, si tienen denuncias, si conocen de denuncias, si conocen todo lo que se ha publicado durante años, pues esperar a que las instituciones actúen. Entonces, pues ese es el tema de hoy para nosotros, y para hablar de esto me acompaña la ex gestora social de Medellín, la señora Diana Osorio, esposa del exalcalde Daniel Quintero. Señora Diana, bienvenida a Entrevistas Cambio y gracias por aceptar esta invitación. Hola Ana, muchas gracias por invitarme, porque creo que sí es importante que socialmente se discuta lo que no solamente pasó en el día de elecciones, sino lo que también ha pasado no solamente en Medellín, sino en Colombia, referente a lo que tú mencionas de sanción social. ¿Qué pasó el domingo por la noche? Es decir, primero verifiquemos, esto sí fue su casa, estos sí fueron sus vecinos. ¿Qué pasó esa noche? Sí, efectivamente, cuando ya se dieron los resultados, empezaron pues como a escucharse desde diferentes casas. Obviamente la persona que está grabando y está gritando hace que todo suene más grande de cómo en verdad fue, pero pues fueron varias casas pues varias personas de casas y apartamentos que empezaron a gritar. Algunos carros salieron a pitarnos al frente de la casa. Yo, por un tema más de seguridad, subí las niñas, les puse televisión y nosotros nos quedamos pues como abajo tranquilos, sabiendo que estaban como celebrando su triunfo. Cuando una persona o un grupo gana, es normal que celebre. Lo que no está bien es que ejerza lo que tú dices, una sanción social, pero bueno, vamos a tener tiempo de hablar de eso. La verdad, no le presté atención porque ha sido el pan de cada día para nosotros en Medellín hace más o menos 3 años, 2 años y medio. Entonces no fue algo como que me haya llamado la atención, pero salió en redes sociales y al igual que lo que pasó en el colegio de las niñas, que de hecho fuiste tú la que muy gentilmente los sacó a medios, porque pues a mí era como una cosa más, una vez normaliza lo que nunca debería ser normalizado y yo dije, bueno, voy a trinar porque en verdad no está bien, en verdad nunca me ha parecido que A uno eso iba tenga. mi pregunta, a esa iba mi pregunta siguiente. ¿Por qué decide trinar eso? ¿Por qué decide publicarlo y darle más difusión? Ana, porque es que yo creo que hay debates sociales, hay debates que la sociedad se debe preguntar. Yo sabía que me iban a atacar y ellos están en euforia de su triunfo, pero
la sanción social para mí es una forma de un neoparamilitarismo. El paramilitarismo, o lo que se llamaron las autodefensas, donde había personas que no creían en el Estado de Derecho y se tomaron la justicia por mano propia, porque les pareció, porque tenían razones en el que ellos consideraban de peso para ejercer justicia propia. Hay una señora, Gloria Jaramillo, que en su cuenta dice, por favor, todos atentos dónde van a estar ubicados esos personajes para, pues, perdón decir la palabra, pero para hijueputearlos, donde estén. Vamos a estar todos atentos a ver dónde están y la verdad, Ana, eso es una degradación del Estado de Derecho. Yo no creo en la sanción social. Yo Perdón, creo que hagamos un paréntesis para explicar quién es Gloria Jaramillo, porque pues nos están viendo en toda Colombia y se necesita un poco más de contexto. Gloria Jaramillo es la persona, es la abogada que se identifica en la red X como @tiche y que ha hecho unas investigaciones sobre la administración de Daniel Quintero. ¿Es la misma persona? ella más que investigaciones ha levantado falsedades, ha levantado calumnias. Lo que pasa es que como es abogada, Ana, sabe muy bien cómo hacerlo. Y, y ha sido difícil el tema jurídico porque una cosa es que hablen mentiras sobre ti al principio, como llegamos nuevos, que estaban diciendo eso, que estaban diciendo, y tú dices, no es verdad, entonces no le paremos bolas, y así se fueron como diría que hasta el primer año y medio en el que uno está tan tranquilo y dice, pero de un momento a otro te das cuenta que han logrado un propósito de criminalización. Aquí la cuña, un libro que me estoy leyendo y le recomiendo, se llama La revancha de los poderosos. Obviamente cuando no ganamos dije voy a leer este libro, pues lo tenía ahí como en él. Y me di cuenta de la estrategia que utilizaron este tiempo. Rescato 3 puntos y es el catastrofismo. Habla del populismo y cómo los populistas utilizan unas herramientas para recuperar el poder. Y el primero es decir que todo está mal. Y precisamente el uribismo, utilizando sus medios de comunicación, utilizando una veeduría ciudadana que crearon, utilizando las redes que tienen de políticos y gobierno nacional que tenían, empezaron a decir de que en Medellín todo estaba mal, de que aquí la ciudad estaba destruida, de que no había por dónde pasar, a pesar de que los indicadores empezaban a mostrar lo contrario. Entonces, primero crean un caos. Segundo, criminalización del oponente. Y además de criminalización, Ana, yo te digo que es un tema de deshumanización del oponente. Si recordamos, antes de los genocidios, en el caso de Ruanda, de los Hutus, empezaron a decir, son cucarachas y hay que exterminarlas. En el caso de los judíos en la Alemania empezaron a decir, las ratas, hay que sacar las ratas. Entonces, la deshumanización como estrategia política se vuelve fundamental, la criminalización, para volver invaliosa la vida, la reputación, la integridad del otro. Y creo que eso fue una estrategia que utilizaron mediáticamente en medios de comunicación, en medios, en diferentes organismos judiciales, con sus tuiteros, para decir, son corruptos, 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 ratas, 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 sin ninguna prueba. O sea, las investigaciones y que está súper abierto. Daniel es uno que dice, a mí me encanta que me investiguen. Pues suena raro para un dirigente decir eso. Y yo soy una creyente del control político. Estoy haciendo mi tesis en eso. Control político y control social. Soy la más creyente, pero no la búsqueda de ingobernabilidad. Para terminar lo del libro, una vez está el caos armado, una vez está la criminalización, deshumanización del oponente, lo que es también conocido como el character assassination, en el que buscan mermar
tu reputación, viene el mesianismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la estrategia de Federico, que no fue a debates, que canceló debates, fue llegar a decir, no se preocupen, yo voy a recuperar a Medellín. Tranquilos, llegó el papá de la casa, vamos a recuperar lo que es nuestro, se lo vamos a quitar a deshumanización, criminalización a estos personajes y vamos a volver a Medellín a lo que era, o sea, devolver la catástrofe que ellos mismos crearon. Eso en términos políticos uno lo entiende, pero yo no te voy a negar que a veces sí es asedio, no solamente fue una persecución contra nosotros, ellos también utilizaron una estrategia de intentar dejarnos solos. Entonces, si yo me tomaba un café contigo, Ana, en Oviedo, donde fuera, iban tras de ti. Llegaron al punto de decir que el cirujano de mi hija, o sea, esa fue de las cosas que, te confieso, más me dolió. Le tomaron fotos a la casa del cirujano. Y al final, tú dices, ¿sabes qué? No quiero afectar a nadie. Hasta tomarte un café con alguien lo evitabas porque iban tras esa persona. Obviamente a sin ver, verdad, con mentiras, pero creo que fue parte de una estrategia muy exitosa que ha utilizado el uribismo desde el plebiscito. Es que acordémonos en el plebiscito la cantidad de mentiras pero que dijeron. detengámonos un poco pues, en el asunto que nos convoca aquí, que es la sanción social. Entre pues, todas las cosas que usted acaba de decir, pues es muy, digamos, ha sido muy evidente pues digamos, toda esta narrativa en torno a los medios de comunicación o a la veeduría. Yo sé que exactamente está hablando de la veeduría Todos por Medellín, que usted dice que fue creada por el uribismo, pero pues esos no son los propietarios de la veeduría, pues en realidad no son uribistas, de hecho las personas de la veeduría no, es decir, aquí hay una cantidad de cosas por corregir. Yo a la señora Gloria Jaramillo no la conozco, pero es por el hecho de que ella sea abogada y tenga pues estas reacciones en Twitter, no quiere decir que eso invalide sus investigaciones. Yo creo que igualmente, como muchas personas, lo que hay que esperar es que las instituciones funcionen, es decir, que las Uh-huh. instituciones den la última palabra y que lo que estamos hablando Exacto. acá es de las instituciones, que Procuraduría, Fiscalía, Contraloría tengan la última palabra con respecto a las investigaciones que han hecho los medios y las veedurías. En cuanto a los tuiteros, señora Diana, pues yo no me voy a poner aquí pues en en un tira y afloje, pero pues las bodegas que tiene, pues que ha tenido la alcaldía esta semana en esta administración son impresionantes y el nivel de destrucción humana, y yo precisamente, y se lo voy a decir acá, yo estoy acá en defensa de sus hijos. Yo estuve en el debate de AFIT, estuve en el Ana, debate de AFIT. canceló, cuando él decide no ir a debates más, porque empezaban a hablar de las cifras de su gobierno y la verdad no tenía cómo defenderse. Canceló Caracol, canceló la FM, canceló RCN, canceló el último de Teleantioquia. Claro, no, él canceló, pero él antes sí fue, no podemos decir que no fue a ninguna, Pero, no fue a Ana, ningún, cancelaron los medios. Una vez él dice que él no va al debate, los grandes medios, los grandes, los que en verdad llegan a la población, cancelaron debates. ok, pero Entonces, entonces claro, ese es, hubo foros y hubo debates más académicos y más regionales, pero él al final cancela los debates de los grandes medios de comunicación. sí, o sea, pero él sí fue, es decir, el punto es, él sí fue a debates, él Él fue sí a algunos fue a debates. debates, sí, y yo estuve inclusive en uno, estuvimos No, sí, él nosotros fue a algunos ahí, debates, pero sí. muy locales y muy... Bueno, sigamos hablando sobre eso de las reacciones de la sociedad y ahí devolvámonos un poco sobre este punto en que estas reacciones han afectado inclusive el derecho a la educación de sus hijas, sobre todo de la grande, pues porque la chiquita todavía está muy bebé, no ha entrado Ana, al colegio. inclusive imagínate que la chiquita está en un jardín y la directora, pues obviamente no voy a decir el jardín, la directora cuando pasó lo de Maya me dice, Diana, yo no te había querido decir, pero aquí hay papás que
cuando se dan cuenta que está la niña, deciden no matricularlos. Imagínate el peligro de una niña de 3 años. Por el contrario, a mí me dijeron que en ese jardín estaba el nieto de un expresidente de Colombia, para no decir quién, y hasta me pareció bonito, me pareció lindo porque los niños no traen y no arrastran todas estas cosas políticas. Sí. Exactamente, y me pareció lindo, y yo no, pues buenísimo, y si son amiguitos, buenísimo. Uno no puede como heredarles esas cosas feas. Otra cosa, Ana, que me pareció, ay, en serio que eso me daba dolor como ciudadana y como mamá. Yo estuve un par de veces en el planchón con Juanca y yo, bueno, hubo gente súper bonita, pero yo no sé por qué, no voy a generalizar porque no son todos, pero de por sí a veces el uribista es muy violento y me dio mucha tristeza porque se tiraban peloticas. Y el niño, pues cualquier niño, le tira una pelotica y la coge. Y el papá se daba cuenta de que venía de este lado político y el papá se descomponía, pero a mí lo que me dolía era verle la cara de terror a los niños mirando a su papá. Y yo digo, qué feo que la política saque lo peor de nosotros como papás. Y yo creo que eso no como sociedad nos debe cuestionar. Y es que al final los niños repiten todo, lo que Sí. escuchan, lo que ven. Y yo creo que eso es algo que debemos empezar a cuestionarnos, y más en nuestra sociedad paisa, que la defensa, y aquí nacieron las autodefensas, y nació principalmente, pues aquí tuvo un desarrollo como en ninguna otra ciudad el narcotráfico, y creo que hay unos aspectos que van más allá de la educación, porque estas personas de alrededor de mi casa probablemente son educadas, probablemente tienen maestrías, probablemente han salido del país, pero entonces también es cómo estamos educando, que podemos tener información intelectual en la cabeza, pero a la hora del trato a la otra persona y sobre todo al diferente, es donde verdaderamente se nota la grandeza de una persona. Y la verdad, yo sí me he cuestionado mucho eso y he tratado de decirle a mis hijas, porque además no tienen, o sea, lo de las hijas, no importa, tú puedes estar una vez en Ámsterdam, una señora, pues una señora bien, como decimos acá, se pegó una regada y yo estaba con Maya, y yo le dije, señora, estoy con mi hija, pero mira, eran unos gritos que todo Ámsterdam se dio, era paralizado mirando, y mi mensaje es, nadie tiene derecho a ser juez. Nadie Entonces, tiene derecho hagamos, a ser juez de nadie. teniendo esa reflexión, partiendo de esa reflexión que usted hace y por lo que han pasado, pues ya mencionamos lo que pasó con el Colegio de las Niñas, lo que pasó este domingo, lo que usted dice que le pasó en Ámsterdam y que dice que le ha pasado tantas veces. ¿Qué cabe ahí de autorreflexión? Es decir, ¿qué tanto le cabe, por ejemplo, a usted y a su esposo durante estos 4 años sobre la exacerbación del lenguaje, sobre el discurso en que se clasifica en uribista o no uribista, y si se hace cualquier tipo de control político, entonces es porque el que está haciendo control político es uribista, porque yo creo que eso también es un poco simplista, es decir, es un poco simplista. No todo el periodista que está haciendo control político es necesariamente uribista, ni todas las personas que están, bueno, no sé si todas las personas que han hecho denuncias, pero no creo que todas ellas son uribistas. ¿Qué tanto de autorreflexión cabe aquí? Ana, mira, nosotros estamos precisamente digamos que en un retiro de reflexión, y yo sé que hay muchas cosas que se pudieron hacer mucho mejor, pero el control político, Ana, no siempre buscaba la verdad. Hay un control político y hay un control social que busca regular las acciones del gobernante. Y hay un control político y social que busca
evitar la gobernabilidad. Y es que, Ana, mira, este es el informe de gestión de Todos por Medellín. Entonces, es una veeduría que se crea 15 días después de la demanda de Hidroituango. 15 días. Llevábamos, eso fue el 10 de agosto. ¿Yo por qué sé eso? Porque estoy haciendo mi tesis sobre este control social y político. Esta veeduría es financiada por ProAntioquia y por Cámara de Comercio, no por uribistas, por empresarios que financiaron esta veeduría que se crea el 25 de agosto. Y también por independientes, también por personas independientes. Hay como 50 y pico de personas independientes que pero financian más la veeduría. el apoyo financiero es de estas dos, el económico. Sí, no, yo sé, yo sé, pero pues, es decir, yo hice la presentación de Todos por Medellín, en la presentación, al final de la presentación, en un ejercicio de transparencia, les dije, por favor, digan quiénes son quienes apoyan, y ellos dijeron claramente, ya que los quiera clasificar uno políticamente, pues eso es otra cosa, pero sí, son parte No, yo del simplemente te empresariado. estoy dando una información. Financieramente son por Cámara de Comercio y ProAntioquia, que ya en un ratico, pues si quieres, ahondamos en eso, ¿cierto? El informe, entonces, si uno dice, bueno, ¿para qué se crea una veeduría ciudadana? Para ejercer un control ciudadano sobre una administración. Ahora, ¿por qué solo en la administración de Daniel Quintero? Me pregunto. Aquí hay concejales. ¿Quién controla a los controladores? Aquí hay diputados. Pues miremos lo que pasó con el Consejo de Medellín. El Consejo de Medellín quedó prácticamente nuevo porque les cobraron precisamente no haberle hecho control duro a Daniel Quintero. Eso, del control de 21 concejales, nada más 3 volvieron a quedar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía les dijo a los otros, chao, ustedes no hicieron suficiente control, necesitamos un consejo que sea duro. Infortunadamente, pues ya vimos lo que pasó con la elección del consejo y pues por lo que vemos, voy a Federico debatir tu argumento, Ana, voy a debatir tu argumento solo por el hecho de que la próxima administración no va a tener prácticamente control. Por eso es lo que, no, es que no está debatiendo mi argumento, eso es lo que yo estaba diciendo. Ahí no está debatiendo mi argumento, estoy diciendo pero no que el es por próximo, estoy falta diciendo que de control. infortunadamente, es por Ana, falta de no es control, por eso es falta de indudable. control. Mira, solamente Todos por Medellín en un año tuvo 79 derechos de petición. Lo que pasa es que de pronto desde afuera hay otro panorama. Yo hacía un ejercicio, yo le preguntaba a los secretarios y les decía, ¿cuántas personas adicionales debiste contratar para atender derechos de petición, PQRs? Cada secretario de Medellín debió hacer una inversión entre 3 y 4 contratistas extras para atender derechos de petición. Pero es que eso es parte de lo que hace una administración. Una administración tiene que responder a las veedurías y tiene que responderle a los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Tiene que tener el músculo para hacerlo, eso es parte de la administración. Totalmente de acuerdo. Y pero mire, señora Diana, mire, señora Diana, para terminar, sí, déjame terminar lo del consejo. Por favor, porque es que se nos pasa todo el tiempo de la entrevista hablando de una veeduría y en realidad el tiempo de no estoy hablando de la veeduría. Yo ya no estoy hablando de la veeduría, sino del consejo. Nosotros tuvimos la mayor oposición que haya tenido alguna administración. Solamente del Centro Democrático eran 6 concejales. Alfredo Ramos enviaba derechos de petición todos los días. Todos los días las secretarías recibían PQRs y derechos de petición de todos los concejales. O sea, esta ha sido una de las alcaldías más requeridas por derechos de petición. Y si me preguntas mi opinión, está muy bien. Es que en Medellín había un concejal, el del Polo, el que hacía un control político. En esta administración, nosotros tuvimos por lo menos 7 concejales que de forma reiterada
le hacían control político a la administración. Y eso, pero está bien, está muy bien y eso es lo que debería pasar. Si uno ve en Bogotá, allá la política y cómo funciona el control político, el control social, es muy diferente a cómo pasaba en Medellín antes de Daniel. Pero hay un límite. En el control político y social hay un límite. Buscar el beneficio colectivo, buscar regular al mandatario, al gobernante, o No, en el buscar control político, gobernabilidad. en el control político siempre hay quienes quieren entorpecer la gobernabilidad. O sea, eso, nada más mire lo que le está pasando a Gustavo Petro. O sea, el control político siempre hay, y lo mismo le pasaba a Iván Duque. Pero mira cómo quedó. Discúlpame, mi amor, estoy en una entrevista, listo. Si quieres. Sí, pero mira cómo me quedó. Hermoso, mi amor, ahorita lo miro. Y está bien. Sí, Para eso es el control político y está bien. Ese es el control político y es decir, a todos les ha tocado, si a algunos les toca más duro que a otros, a Claudia López Y que también ojalá siga en Medellín. Y que ojalá siga en Medellín. Sí, infortunadamente, pues como quedó el consejo, va a estar muy complicado. Además, Sí, pues como quedaron las fuerzas en el consejo y como quedaron las jalbas, va a ser muy difícil que haya ese control político. Ahora, le quiero preguntar precisamente por ese control político, porque todavía no ha sido explícito, o al menos yo no lo sé, que el señor, que su primo, Juan Carlos Upegui, acepte la curul en el consejo. ¿Él la va a aceptar o no la va a aceptar? Y si no la acepta, ¿cómo va a ser la oposición? Yo tengo entendido que sí la va a aceptar. Creo que él, no sé si no ha hecho declaración, pero tengo entendido que sí va a ser un gran concejal. Creo que el único filósofo que habría en la corporación y sé de sus capacidades y sé que va a ser un excelente ejecutor del control político desde el consejo. Sí, señora Diana, durante esta administración ha habido dos personas que han tenido, digamos, un papel protagónico, han sonado mucho y que dentro de todas esas críticas siempre han permanecido ahí, que son su primo Juan Carlos Upegui y la señora Laura Upegui. En ese sentido, le quiero preguntar a usted qué piensa del nepotismo. El nepotismo es muy grave porque es traer a personas solo por el hecho de un grado de familiaridad que no están capacitadas a ejercer cargos en la administración pública. Y eso es muy grave porque si son personas que no están capacitadas, se está cometiendo un delito. Entonces, eso me parece muy grave porque pues, una administración necesita, ojalá, la gente más capacitada y más técnica para poder llevar a cabo los indicadores y un plan de desarrollo que tiene que sacar adelante una administración que 4 años es corta y ahora una administración como esta que tuvo una pandemia que se vuelven administraciones mucho más cortas. Entonces, es muy grave. Hay una serie de preguntas que usted le ha hecho a la sociedad de Medellín y que son válidas y que partimos con ese video, que son preguntas absolutamente válidas, y también preguntas sobre las veedurías, preguntas sobre los concejales, sobre distintas cosas, pero la sociedad de Medellín también tiene una serie de preguntas que quedan por contestar. Y una de las preguntas, inclusive cuando yo puse este trino en la red de X, diciendo pues que era inaceptable lo que había pasado en el video y que las niñas podían estar ahí, me decían, pero entonces, ¿por qué? Siempre estaba la respuesta, entonces, ¿por qué no les dio pesar de los niños de Buen Comienzo? Entonces, ¿por qué no les dio pesar cuando estaban gastándose la plata de los fondos fijos reembolsables? ¿Por qué entonces no había problema con ellos haciendo gestión de hojas de vida en Ruta N? Listo, Ana. Voy a empezar con lo de, para tomar tema por tema, voy a empezar con lo de Buen Comienzo. La administración pública, te lo voy a contar más desde un tema humano, y es, nosotros tuvimos que aguantarnos casi 3 años en que nos decían lo de los niños. Y yo te voy a decir, yo soy mamá de 2 niñas que todavía están chiquitas. Yo tuve un episodio con mi hija muy duro, muy duro, y tuvimos que aguantarnos cientos de titulares, no fueron pocos, incluyendo la veeduría ciudadana, que se declara víctima en el proceso, a pesar de que su principal financiador propuso privatizar el programa Buen Comienzo, y ahí no hubo control social.
y aún no hubo control político cuando una organización pide privatizar. Y eso fue de las cosas más difíciles para nosotros. Estamos en un documento de cierre de Contraloría, donde dice que no hubo sobrecostos. Mira, lo imprimí precisamente para esta entrevista. 120 páginas. Pero es que el donde dice que problema no hubo sobrecostos. perdón, es que el problema con Buen Comienzo no era por sobrecostos. Ese no Sí, era el Ana, era problema. sobrecostos. Te leo textual. Era supuestamente por sobrecostos en la alimentación de los niños. Pero no era por la asignación del contrato, no por sobrecostos, era por No, las era personas a las que se les había sobrecostos. Te lo asignado el mandaré. contrato. No, no era por eso. Era sobrecostos. Este es el informe de Contraloría. Lo imprimí. Por para eso, esta eso es una entrevista. parte del informe, esa es una parte No, del ese informe, es pero el el centro, cierre. pero el No, Ana, centro, Ana, es el cierre. Es el cierre. Es el cierre del proceso de Buen Comienzo, donde no hubo sobrecostos. sí, pero pues ese no era Entonces, el eso asunto llega central. ahora, después de que cientos de titulares nos dijeron esto. Y que la gente allá en redes sociales y en la calle nos gritan porque esto era parte de esa primera estrategia, la criminalización del oponente. Y que más que criminalizarlo por algo relacionado a niños. Es perfecto, es un plan perfecto. Porque además la justicia no opera. Entonces, ¿qué pasa? Abren una investigación y sale en decenas de medios. Abren investigación por ta. Pero cuando la cierran, casi ninguno intenta retractarse ni intentan reparar el daño al buen nombre. Y te Pero digo es que una lo que cosa, pasa, como gobernante, una vez más, señora más que Diana, es como que usted me gobernante, está como respondiendo por lo que persona. no es. Usted me está respondiendo por lo que no es. Es que el escándalo de Buen Comienzo no se trataba de los Ana, sobrecostos, mira, era página 46. Ninguno de los paquetes alimentarios fue cobrado por el contratista y objeto de pago por la alcaldía de Medellín a un valor superior al arrojado en el estudio de mercado. Página 46. sí, es que ese no era el asunto, ese no era o sea, es No, que en Ana, ese ese es el momento, proceso. El proceso claro, es porque es el supuestamente proceso, pero había ese no es el punto mayores central, costos. ese no es el punto central, ese no es el punto central, sino la manera en que se asignaron, es una cosa distinta, No, Ana, es la es manera de la que, no, asignación. es que lo que está en Contraloría, en lo que estaba en Contraloría, por lo que todos por Medellín se declara como víctima, te repito, y acá Sí, tengo, pero entonces, ¿por qué Alexandra Gudelo está con medida de aseguramiento? te voy a decir por qué. Porque resulta que Contraloría, cuando tiene un proceso, compulsa copias a Fiscalía, Procuraduría. ¿Qué esperamos nosotros? Que con este fallo, con este cierre, se cierre en Fiscalía. Que haya cierre. Pero ¿sabes qué no van a reparar, Ana? Nuestra reputación. Que a muchas veces, seguramente a nuestras hijas, todavía va a haber gente que le va a decir que nosotros nos metimos con los niños. Eso no lo van a reparar, porque fueron cientos de titulares. Y si tú revisas, ¿quién sacó este fueron informe de cientos de cierre? titulares, bueno, no Nadie nos lo vamos a sabe. quedar ahí, pero fueron cientos de titulares, el que estaba nombrado como cabeza de la dirección de Buen Comienzo fue Hugo Alexander Díaz, que él estuvo en varias de las carteras de la alcaldía de Valle, trabajaba con los Suárez Ana, Mira. te quiero No, es aclarar que que no son los sobrecostos, el asunto no es los sobrecostos, es eso, o sea, podemos poner ahí el ojo y poner 1000 veces que es por los sobrecostos, ese no es el asunto de Buen Comienzo, el asunto de Buen Comienzo es la manera en que se asignó, bueno, cómo fue que entonces vamos a hablar de cómo se asignó. cómo se le entregó a la Te voy Corporación a Colombia decir, Avanza. Hugo Díaz no estaba cuando abrieron esto. Hugo Díaz no estaba. Estaba Lina Gil, una mujer con más de 20 años de experiencia en primera infancia en Medellín, que había trabajado, por ejemplo, en organizaciones como FAN. Intentamos Claro, escoger la pero mejor persona. pero después se lo asignaron a Colombia Avanza, que no tenía ninguna No, te experiencia voy a decir cómo comprobada, que no cómo tenía se entregaba. ninguna capacidad pues para llevar a cabo esa Ana, tarea. sí, El punto yo te no digo son los una cosa, sobrecostos. pero yo te digo una cosa.
si la organización, sea X, Y o Z, no hubiera tenido capacidad de responder, esto no se cierra. Y como se asignan los contratos en Buen Comienzo, yo te invito a conocer cómo se han asignado históricamente. No es un tema que nosotros nos inventamos. Este proceso lo abrieron como a los 3 meses de nosotros haber llegado. Resulta que la primera infancia tiene unas regulaciones especiales en el país sobre la asignación de contratos a fundaciones que desarrollan operaciones sobre la primera infancia. Nosotros a los 3 meses hicimos una continuidad. Si tú te fijas, casi todos los que venían son casi todos los que siguieron. Es más, para tecnificar, que ese fue un escándalo, nosotros dijimos, listo, que todas las personas que le presentan una propuesta a Buen Comienzo, que van a manejar los recursos de los niños, estén en banco de oferentes del ICBF. En ese momento todavía estaba Duque. Yo no conocía, ni nadie de la administración conocía a la directora del ICBF, buscando tecnificar. Y esas fundaciones que quedan por fuera, porque no estaban en banco de oferentes del ICBF, nos arman plantones. Y hubo una que falsificó un documento. Bueno, pero en fin, no nos vamos a quedar en ese punto. El punto es, en que no terminamos es, siendo nosotros los claro, culpables. pero el Ana, punto es, te quiero contar, aprovechando que me das asignó? la oportunidad, te quiero mostrar este documento que ha pasado inadvertido. Análisis y recomendaciones para el fortalecimiento de la atención a la primera infancia, Fundaciones Bancolombia, Éxito, Fraternidad, Sofía Pérez y Pro Antioquia. Entonces, se propone un esquema de trabajo conjunto, ICBF, alcaldía y sector social, que permita que todos los recursos públicos y privados se vayan a una entidad jurídica mixta sin ánimo de lucro que asume todas las funciones de Buen Comienzo creada por los privados. Primer intento de privatización. Y resulta que Pro Antioquia, la que redacta este documento, que ya no está en sus redes sociales ni en su página web, es la que financia Todos por Medellín. Sí, entonces, cuya bueno, misión pero un momento, es hacer entonces, no, pero entonces un momento, señora Diana. solo un control social al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Sí, solo es todo a un él. control, no, es un control social. Hay una cosa de recomendaciones que muchas empresas y de muchas instituciones y academias hacen recomendaciones. Eso pues no tiene que ver nada con lo que estamos hablando. Pues para pasar en la página de Buen Comienzo, en Buen Comienzo hay una secretaria con medida de aseguramiento que es Alexandra Gudelo, 2, se contrató a alguien que trabajaba con los Suárez Mira, y número 3, con todo lo que hemos hablado, se le asignó a Colombia Avanza, que era una institución que no tenía pues las credenciales para hacerlo. Si no pero tuviera las credenciales, Ana, habría alguien en la cárcel, número 1. Número 2, se contrata. No tenía la experiencia, no tenía la experiencia para hacerlo. Contratar a Ana. Ana, aquí no, sí. Aquí, imagínate, Lina venía de trabajar 20 años, Ana. 20 años desde lo público, además, con exceptuadas ocasiones donde te digo trabajó en FAN, que es una gran fundación. Aquí todo se siguió, Ana, y además nosotros en marzo se declara la pandemia. En medio de una pandemia que tú no sabes cuánto va a durar empezando gobierno, lo que menos conviene es hacer cambios en la contratación. O sea, eso fue un reto impresionante para todos los secretarios del momento, que tenían que empezar a adaptarse a una nueva realidad. Fue una época muy complicada, no solamente para nosotros, sino para todas las administraciones locales, porque mientras se hacía un plan de desarrollo en el que le tenías que responder a la ciudad, había solo incertidumbre. Nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia. Nadie sabía cuánto tiempo nos podía quedar a nosotros o como ciudad. Mientras que Daniel hacía un plan de desarrollo, la siguiente reunión era sobre hornos crematorios. ¿Cuántos hornos necesitaba Medellín? Ana, en el tablero del piso 12, Daniel es ingeniero,
y Juan Carlos tiene formación matemática, sus proyecciones matemáticas de cuántas camas necesitaba Medellín, cuántos hornos crematorios, cómo iba a ser la expansión del virus, pero al mismo tiempo sacando un plan de desarrollo en que no sabía ni siquiera los indicadores cómo iban a quedar. Al final, Medellín gana el mejor plan de desarrollo, inclusive se lo da Duque, en el gobierno de Duque, entonces ni modo de decir que es que fue Petro. Duque le da a Medellín el mejor plan de desarrollo del país. Pero fue una época muy complicada en que, créeme, no solamente buen comienzo, todas las secretarías tenían que adaptarse a una realidad. Claro, Y créeme, lo último era hacer cambios en los modelos de contratación y esas cosas. Eso no era viable en ese momento. Claro, pues una cosa es el plan de desarrollo y otra cosa pues ya cuando se lleva a cabo. Yo la veo estudiando mucho política y con un protagonismo pues bastante importante dentro de esta administración, señora Diana. ¿Usted tiene aspiraciones políticas? Ana, yo te digo una cosa, la política es muy linda y ojalá haya más mujeres en la política, pero la competencia política todavía hay mucha testosterona. O sea, en verdad la competencia política, nosotros darnos cuenta en campaña, por ejemplo, lo que hicieron con nosotros, Daniel, tuvo intentos de asesinato. Creo que yo admiro a las mujeres que se meten en la competencia política. La verdad me parece que son muy valientes. La administración es muy linda y tú sabes que, bueno, tuvimos en Twitter, tú y yo, tú no crees en Dios. Yo después de lo de Aleya me volví súper creyente. Y yo creo que todas las personas cumplimos propósitos. Vinimos a cumplir algo. Y cuando uno cree que uno es un medio y no el fin, eso le da fortaleza para asumir, por ejemplo, lo que nosotros decidimos asumir. A mí, a pesar de que algunas personas se manifiesten así, yo me siento agradecida con Dios y pienso en las cosas tan bonitas que le dejamos a la ciudad. No son perfectas, Ana, ningún gobernante puede dejar una ciudad perfecta, pero su compromiso es dejar una ciudad mejor. Y nosotros en indicadores dejamos una ciudad mejor. Así como Fajardo, Alonso, yo no me acuerdo, Luis Pérez fue para qué lado, Espacio, Federico Gutiérrez no dejó una ciudad mejor, Daniel Quintero, todos los alcaldes han dejado una ciudad mejor. Y yo creo que así se logra avanzar. Yo le deseo muchas bendiciones y mucha suerte a Federico y que ojalá haga una mucho mejor administración de la que, no es que no puede ser peor, ojalá en verdad. Señora Diana, ¿usted cree que su esposo va a ser presidente? Ana, mira, nosotros por nuestras creencias vamos como cada día trae su afán. Cada día trae su afán. Hay un versículo en la Biblia que es muy lindo y es, no hay que decidir si izquierda ni derecha. Y eso es como, vaya todos los días. Daniel en este momento, él es un geek. A él le encanta los temas de tecnología. Está leyendo, pues está reconectando con su esencia y entonces está leyendo de inteligencia artificial y Internet de las cosas y está pues como lo veo metido en eso, feliz. Está despachando a las niñas, fue lo que nunca había hecho estos 4 años. Para mí es una felicidad verlo vistiendo a las niñas, dándole el desayuno y yo creo que estamos en esa reconexión y ojalá, la verdad o no, le desea lo mejor al país y sea el que Dios ponga. ¿Ustedes se van a quedar a vivir en Medellín? Yo creo que no. Yo creo que nosotros desde que pasó lo de Aleya dijimos que después de eso era bueno como aislarnos como familia. Inclusive si Juan Carlos llegaba a ganar, era una decisión como irnos unos mesecitos, no irnos años ni nada, como aislarnos y estar juntos en familia 2, 3 mesecitos como
como con reconectándonos con tantas cosas que una alcaldía, y más una alcaldía como esta que tuvo revocatoria, pandemia, lluvias, inflación, bueno, mejor dicho, yo digo que a nosotros nos faltaron sino langostas para que llegaran, pero yo me alegro mucho de que en unos años, Ana, vamos a estar, mientras en Bogotá siguen en la garrotera del metro, Medellín arranca con un metro, se le entregan los computadores a los niños, que ojalá Federico siga con esta política de este gobierno, porque en Medellín se construye sobre lo construido, ojalá los metrocables salgan adelante, ojalá siga matrícula cero. Nosotros fuimos un gobierno pro libertades, ojalá un buen secretario, una buena secretaria de la no violencia que mantenga el nivel de preservación de la vida, un gobierno. Si tú te das cuenta, nosotros nunca nos referimos a población migrante para tratar de justificar problemas de ciudad, siempre fuimos amorosos y lo digo, con la población venezolana. Te cuento historias, a veces en la entrega de computadores, los niños venezolanos creían que a ellos no les iba a tocar computador, y Daniel les decía, ustedes, el paisa nace donde le da la gana, y ustedes nacieron en Venezuela, pero ya son paisas, y aquí los queremos igual, y son parte de la población, y ojalá tenemos gerencia de diversidades, tenemos gerencia étnica, y ojalá Federico pues conserve ese enfoque de las libertades y del desarrollo humano que nosotros intentamos empezar con un granito de arena. Señora Diana, le agradezco mucho esta entrevista y una última pregunta para una respuesta muy breve. Con base en el trabajo que hizo la abogada a quien mencionamos antes, la señora Gloria Jaramillo, y también el portal Vorágine, publicaron sobre su papel en Andean Towers, que se supone que es una compañía que compra torres de energía y que usted estuvo contratada por esa compañía. Le pregunto si no considera que eso tiene conflictos de interés y cuál era su papel en la compañía, señora Diana. Ana, eso es parte de la criminalización. Yo, siendo un periodista serio de este país, nunca, te lo juro, Ana, nunca utilizaría a esa señora como fuente. Nunca. Porque esa señora, lo que yo no sé cuánto le pagan a la señora. Y yo digo que le tienen que pagar, porque es que si uno se dedica día y noche a un objetivo es porque no trabaja nada más. Esa señora publica eso, La Vorágine, que era un medio que yo respetaba, me escribe, yo les digo, falso. Yo trabajo en una compañía, Ana, hago asesorías, pues porque yo soy profesional, pero esa compañía contrata una temporal, ¿cierto? Y la temporal tiene muchas empresas. Le dije a La Vorágine, falso. Sacaron el artículo. No les importó. Después me escribe El Colombiano y yo les dije, esto fue lo que le respondí, pero como ustedes no están en la búsqueda de la verdad, sino en la criminalización a través de presuntos, no te voy a responder. Eso es lo que le respondí, y es lo mismo. Sacaron el artículo. Siguió, yo no me acuerdo qué otras dos. Falso. Es que, Ana, no les importa. Pero ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el papel en Andean Towers? ¿Cuál es su papel en esta compañía? Ana, ninguno. No conozco a esa empresa. Entonces el pago de seguridad social, y todo lo que apareció de una empresa tercerizada, ¿qué quiere decir? Esa la temporal. O sea, esta empresa le contrata una temporal, a mí me contrata la temporal, pero me imagino que la temporal tiene muchos clientes. Yo no sé si esa empresa es uno de los clientes de la temporal, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con comunicaciones ni con antenas. Yo no sé cuántas antenas hay en Medellín, en Colombia, no es mi campo, no lo conozco. Yo tengo una maestría en posconflicto, mis temas son sociales y otras asesorías que yo brindo, pero absolutamente nada. Y ojalá la búsqueda de la verdad, pero yo ya sé cómo funciona. Fueron X titulares y ninguna retractación, porque aquí lo van es criminalización, deshumanización, character assassination. Ese era su objetivo. Y las consecuencias son con lo que empezamos, el neoparamilitarismo.
Usted ahorita nos recomendó un libro, yo les voy a recomendar este libro de Hannah Arendt, La pluralidad del mundo. La pluralidad del mundo. Y quisiera cerrar esta entrevista con un breve aparte de ese libro. Dice, lo que espero que otras personas hagan, y esta expectativa es anterior a todas las experiencias y sobreviví a todas ellas, está determinado en gran medida por las siempre cambiantes potencialidades del sí mismo junto al cual vivo. En este sentido, y en la medida en que siempre vivimos con nosotros mismos, todos cambiamos el mundo humano constantemente, para mejor o para peor, incluso cuando no actuamos en absoluto. Estas palabras de Hannah Arendt las digo porque pues tanto la señora Diana Osorio, que nos ha acompañado hoy gentilmente, como Daniel Quintero, como sus vecinos, como usted que está viendo esta entrevista, como todos, tenemos algo en común. Y es que vivimos dentro de nosotros mismos, enfrentamos en soledad quiénes somos nosotros, qué hemos hecho y qué hemos sido en la vida. Y ese es nuestro premio, pero también es nuestro castigo. Señora Diana Marcela Osorio, muchísimas gracias por haber estado en Entrevistas Cambio. Y sobre lo que dices es aceptar nuestra dualidad. Yo veo que es muy difícil para todos aceptar que somos seres duales, que, que yo me podría, Ana, tú y yo tenemos muchas diferencias, pero sé que tenemos más similitudes que diferencias. Tú y yo nos sentaríamos a hablar de paz horas. Y tú tienes una dualidad así como la tengo yo. Y yo, y toda la gente, nadie es tan oscuro ni nadie es tan claro. Y yo creo que en esa sanción social hay que ser muy cuidadosos porque cuando nos referimos a la oscuridad del otro, estamos ignorando la propia y Así la es. estamos inclusive maximizando. Entonces, siempre hay que hacer una autorreflexión y te lo juro, nosotros tuvimos demasiadas presiones y también muchos errores y también muchas virtudes. Como seres duales, creo que dejamos una administración dual y como personas es respetar nuestra dualidad y respetar el derecho al buen nombre, el derecho a una reputación, que son unos valores constitucionales que todas las personas deberíamos ser respetuosas. Y yo puedo pensar de ti mil cosas, pero habla muy mal de mí si te lo grito en la cara, o si me meto con tus hijos, o si me meto con tu familia. Creo que hay una reflexión social para todos. Sí, y ese es el sentido de esta conversación. Precisamente hay algo que menciona mucho el padre Francisco de Ruy, son las conversaciones improbables, y es esa oportunidad de poder conversar con quien hemos tenido desacuerdos o a quien les hemos hecho control político, con quienes no estamos de acuerdo. Esas son conversaciones improbables que se deben dar y eso es el gran reto que le queda a la ciudad. Señora Diana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, y un saludo a todos y gracias por este espacio. Les habló Ana Cristina Restrepo Jiménez. Hasta la próxima.